Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Oscar Alberto Durante Santa María. Tengo diplomado en medicina estética y soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Les quiero hablar sobre un tema muy importante que es de prevención. Es más fácil prevenir que curar, menos complicaciones, menos desenlaces fatales. Entonces este tema es de suma importancia porque hablamos de vacunas, que nos sirve para prevenir complicaciones que tienen ese tipo de enfermedades por la cual nos vacunamos. ¿Qué es la cadena de frío? Bueno, la cadena de frío es un proceso de conservación, manejo y distribución de las vacunas, desde el laboratorio fabricante hasta la unidad donde se va a aplicar, ya sea en una unidad de salud pública o en una unidad de salud privada. Hablamos de un laboratorio productor, así como va la gráfica. Tiene que llegar en buenas condiciones al aeropuerto. Ahí se va a empezar a generar en un almacén central dentro del país al que está destinada esa vacuna. De ahí se van a un almacén regional o distrital, que ya habla de los estados de la república a la cual se llevó la vacuna, y luego al almacén local, que sería la jurisdicción sanitaria o la clínica o el distribuidor de vacunas, y ya de ahí el vacunador va a vacunar al niño o al adulto según se trate el caso. Hay tres elementos fundamentales o tres recursos que son de suma importancia para esta red de frío. Primero es el recurso humano, es el que va a administrar todas las acciones y va a manipular las vacunas. Llámese enfermero, médico, TAPS o cualquier persona capacitada para aplicar vacunas. El recurso material es necesario para conservar y distribuir las vacunas. Ahí entran los termos, los termómetros, los refrigeradores, entre otras cosas o aparatos. Y el recurso financiero, que es requerido para asegurar la operatividad de los recursos. Nos llenan en la televisión sobre que las vacunas son gratuitas, y sí son gratuitas para el que se la va a aplicar, pero llevan un costo de producción. Ya como vimos anteriormente, no son producidas en México, por ejemplo, o si estamos hablando de otro país latinoamericano como Colombia, Perú, Brasil, sino vienen de los principales laboratorios fabricantes de vacunas, que son belgas, que son norteamericanos y que son franceses. Entonces todo eso lleva un costo, y por eso es el recurso financiero. Cuando nosotros vamos a una institución privada, nosotros pagamos esa vacuna y ya nos puede costar desde 300, 500 pesos hasta 3,000 o 5,000 pesos. Si vamos a una institución pública, nosotros no pagamos esa cantidad, pero sí lo paga nuestro gobierno. Entonces, la vacuna en realidad no es gratuita, por eso hay que cuidar muchos recursos y hay que evitar también ser parte del fraude que algunas personas malintencionadas ocasionan, como extraer las vacunas de las instituciones públicas
y llevárselas a un médico a vender muchísimo más baratas que lo que les va a costar con un distribuidor. Como vamos a ver más adelante, eso conlleva riesgos a la salud, porque la vacuna no va a estar conservada en las mejores condiciones. Y entonces, lejos de proteger a la persona que se aplica la vacuna, la puede dañar. Los niveles de la cadena de frío, como ya lo vimos, es un nivel central, un nivel regional y un nivel local. Si hablamos de la República Mexicana, el nivel central sería en la República Mexicana o el estado al que llega la vacuna, por ejemplo, Estado de México, Estado de Jalisco. Nivel regional, ya estaríamos hablando de las jurisdicciones sanitarias. En el Estado de México, por ejemplo, podemos hablar de Ecatepec, de Amecameca, de Tecámac. Y a nivel local, que ya estamos hablando de los diferentes centros de salud. Hablando de Ecatepec, por ejemplo, podemos hablar de Ampliación Tulpetlac, Santa Clara, San Pedro, etcétera. Una de las cosas más importantes para mantener la red de frío es el refrigerador. Aquí vamos a tener nuestra vacuna mientras nos está aplicando, ya sea en una institución pública o en una institución privada. Se recomienda que sean de una sola puerta, para que así el aire circule con mayor facilidad, como lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde va a estar ubicado nuestro refrigerador? Bueno, primero debe de estar instalado en un lugar fresco y bien ventilado. No debe de estar cerca de fuentes de calor como estufas, autoclaves, etcétera. Debe de estar a la sombra, alejado de toda fuente de calor. Por favor, no pongan el refrigerador cerca de una ventana que dé a la luz del sol. También debe estar de 15 a 20 centímetros de distancia de la pared. Y debe estar sobre una base nivelada, porque podemos ir a una clínica y podemos checar el refrigerador y podemos ver que se mueve de lado a lado. Eso provoca que los biológicos se muevan y se puedan caer. Hay 10 puntos básicos para mantener la red de fría dentro del refrigerador. Primero, hay que descongelar el refrigerador por lo menos una vez al mes, por lo menos, para mantener el congelador libre de la acumulación de hielo. Hay algunos refrigeradores que son sin escarcha, pero aún así hay que descongelarlo, porque también, aunque no hagan escarcha, el hecho de no darles un mantenimiento puede provocar que el refrigerador no dure muchísimo menos de lo que realmente nos debería de durar. Hay que mantener el congelador con paquetes fríos y también no congelar las vacunas absorbidas o en forma de solución. Mantener el termómetro dentro del refrigerador. En este punto 4 podemos ver que hay termómetros que pueden estar fuera del refrigerador para hacer la lectura, pero tienen un cable que es de metal o de un receptor de temperatura, y sin abrir el refrigerador podemos darnos cuenta qué temperatura tiene dentro el refrigerador para poder mantener nuestra vacuna en condiciones aceptables. Hay que mantener los frascos de diluyente dentro del refrigerador antes de su uso. No porque sean diluyentes hay que tenerlos fuera. La vacuna debe de estar fría para que
algunos virus que son inactivos se mantengan inactivos y no nos provoquen la enfermedad al momento de aplicar la vacuna. Este es el termómetro del que les hablaba. Tiene dos lecturas. Si se dan cuenta, la cifra de arriba nos puede estar indicando que la temperatura es la del medio ambiente. Lógicamente ese termómetro está fuera del refrigerador. Y la de abajo nos va a indicar la temperatura que tiene dentro del refrigerador. Cuando pongamos el extremo metálico que se ve en la parte inferior de la imagen, lo ponemos dentro del refrigerador, sacamos el resto del cable y se lo podemos colgar en el mismo refrigerador para poder ver la lectura o la temperatura que tiene nuestro refrigerador por dentro. Las rendijitas que están en el centro del termómetro tienen sensores para ver la temperatura que tiene el medio ambiente, y como les decía, en la cifra de arriba. Tiene algunos botones que podemos cambiar de grados centígrados a grados Fahrenheit en caso de algunos países que la temperatura se toma en grados Fahrenheit. Tiene un botón de alerta para poderlo activar si se va la luz, por ejemplo, si la temperatura aumenta o si la temperatura disminuye. Hay un botón de resetear y el botón para programar de máxima temperatura y mínima temperatura. Pero a todo esto les he hablado de termómetros, del refrigerador, pero no les he hablado a cuántos grados se conserva una vacuna. Bien, la vacuna se debe de conservar en una temperatura entre 2 grados y 8 grados. El termómetro que vemos en la parte superior es un termómetro que se utiliza para la transportación de las vacunas. Tiene una patita metálica y el termómetro es como el relojito que se ve, el redondo. Si se dan cuenta, en la imagen de abajo hay unos wizards o paquetes congelantes para poder transportar nuestra vacuna, y tiene un orificio, y ahí se ve en el orificio que está exactamente el termómetro. Para eso es esa patita. Esta es una charola perforante donde van a ir todas nuestras vacunas en los primeros y segundos espacios de nuestro refrigerador. Esos orificios están ahí por algo, es para que circule el aire frío. No coloquen las vacunas en recipientes que no tengan estas características, porque si no, el aire no se va a distribuir uniformemente y la vacuna, aunque esté en el refrigerador, se puede calentar. Entonces es muy importante que nuestras charolas donde están las vacunas tengan esta forma, inclusive para transportarlas, o en vasitos como estos que también tienen perforación, para que nuestra vacuna llegue en las mejores condiciones a nuestro paciente o cliente. No se deben guardar alimentos o bebidas en el refrigerador, por favor. Hay clínicas en las cuales tienen el refrigerador y aunque no tengan vacunas, llegan y ponen su coca o cualquier otro refresco, y no se debe de hacer eso.
no se deben guardar alimentos o bebidas, ni tortas, ni nada por decirlo, aunque no tenga vacunas en su refrigerador. Deben dejar un espacio libre entre las cajas de las vacunas. No deben estar muy juntas para que no generen calor entre ellas y se inestabilice nuestra vacuna. Hay que depositar botellas con agua en el último instante, así como la puerta, donde no debe de haber vacunas, porque al momento de abrir el refrigerador puede entrar aire caliente e inactivar nuestras vacunas. Hay que verificar el cierre hermético de la puerta. Hay que ver que las gomas estén en buenas condiciones. Aunque nosotros pongamos un termómetro externo y coloquemos el sensor de la temperatura dentro, aún así el refrigerador tiene que cerrar y tiene que estar hermético y evitar estar abriendo y cerrando ese refrigerador, porque si no va a entrar aire caliente y nuestra vacuna no va a servir. No permitir el exceso de hielo. Si se dan cuenta, en la parte del congelador hay acumuladores de frío o wizards. En el primer instante después del congelador deben de ir las vacunas de virus atenuados o inactivos, como es la polio, triple viral, sarampión, rubiola, varicela, fiebre amarilla. En el segundo instante van a ir nuestros toxoides o nuestras vacunas bacterianas, como cuáles: la DPT, la TD, la antitetánica, la hexavalente, pentavalente, neumococo. En la parte de abajo, botellas de agua al igual que en la puerta. El aire caliente siempre va a subir, mientras que el aire frío va a bajar. Por eso es que necesitamos nuestros paquetes fríos en la parte de arriba y en la puerta, para evitar que entre aire caliente y todo el aire frío esté recirculando dentro del refrigerador. Hay unos elementos complementarios de la cadena de frío, como cuáles: las cajas térmicas, los termos, los paquetes fríos o wizards, los termómetros. ¿Qué son los termos? Son paredes aislantes de poliuretano y poliestireno. Es para transportar nuestra vacuna cuando vayamos a vacunar en comunidades, en empresas, o para transportar las vacunas dentro de los diferentes niveles de vacunación, como ya lo vimos anteriormente. Vean, muy importante, cuánto tiempo nos va a conservar la vacuna a los termos: de 4 a 8 horas en condiciones normales. Eviten por favor usarlos de asiento. Si el refrigerador debe de estar de 15 a 20 centímetros de la pared y luego nosotros estamos muy cansados y nos sentamos encima de los termos, ¿qué creen que vaya a pasar? Se va a calentar esa vacuna y no va a servir. Va a ser una vacuna inútil. Es como inyectarles agua, o peor aún, ocasionarles alguna enfermedad a nuestro paciente o cliente.
Y luego está bien que tratemos de buscar a la gente para vacunarla, sobre todo los de institución pública. Pero si de por sí afuera se siente un calor infernal, imagínense en el metro. En el metro hay más calor y ahí sí circula mucho aire caliente. Entonces, por favor, no se vacunen en el metro, y los que vacunan no lo hagan en el metro, aunque queramos complementar nuestra jornada. Si aquí decimos que los termos nos conservan las vacunas de 4 a 8 horas, en el metro hasta 1 hora nos va a conservar la vacuna. Entonces, por favor, traten de vacunarlos en otras zonas. Los termómetros para el monitoreo y control de la temperatura debe de estar en el estante intermedio. Y también en los termos hay que checarla, hay que estarle checando la temperatura para poderle dar una buena calidad a nuestro paciente o cliente. Y no debe de retirarse del termo o del refrigerador. En el congelador se deben de colocar paquetes fríos, y en los estantes inferiores del gabinete de conservación se ubicarán botellas llenas de agua. Deben de ser de plástico de preferencia, para evitar que se rompan. Nunca, de los nunca, se deben de almacenar alimentos o bebidas en el refrigerador destinado a conservar las vacunas. Como les dije hace un rato, no metan su torta, su hamburguesa, su refresco, su agua, nada, aunque no tengan vacunas, no metan ninguna otra cosa que no sea vacuna. Las vacunas deben conservarse constantemente a las temperaturas correctas o pierden su actividad. ¿Recuerdan a qué temperatura les dije que deben de conservarse las vacunas? Entre 2 y 8 grados centígrados. Así es como se debe de conservar la vacuna. Se los vuelvo a repetir, y se los podría repetir miles de veces, porque es muy importante. La vacuna debe de conservarse en una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. En la imagen de la izquierda vemos las cajas frías, en la de la derecha los diferentes tipos de termos. Todos deben de tener Wizard adentro para conservar el aire frío, conservar la vacuna. Todos los días hay que verificar y anotar la temperatura en cada turno, mañana, tarde y noche. Comprobar que la puerta esté debidamente cerrada. A veces por las prisas aventamos la puerta y no cierra, o rebota y se queda abierta, y ahí empieza a entrar aire caliente. Entonces hay que comprobar siempre que la puerta esté debidamente cerrada, aunque ya se les haga tarde y ya se quieran ir a descansar. Por favor, compañeras enfermeras, que son las que más vacunan, aunque tengan prisa, comprueben que la puerta del refrigerador esté debidamente cerrada. Acuérdense de verificar y anotar la temperatura en su turno. Hay que verificar que las reservas de vacunas estén clasificadas por grupo y ubicadas en los estantes centrales. Hay que checar muy bien nuestro stock para no quedarnos sin vacunas, y en el momento que se requiera aplicarla a nuestro paciente. Los frascos de vacunas estén correctamente identificados con su diluyente, y hay que colocar en la aplicación la vacuna exacta
no hay que cambiar las vacunas. Este es un ejemplo de una gráfica de control de temperatura. Dos, 4 y 8 grados centígrados. Y si se dan cuenta, oscila entre el 2.5 al 7 aproximadamente la temperatura. Está en una buena temperatura nuestra vacuna. Este es un ejemplo de cómo se comporta la gráfica de temperatura. Importante, nunca se deben de colocar las vacunas en los estantes inferiores ni en la puerta del refrigerador, porque no va a circular muy bien el aire frío y la vacuna se va a calentar y no va a servir. Las vacunas son delicadas y muy sensibles al calor. Pueden disminuir su capacidad inmunológica, pueden inactivarse y en el caso de los virus atenuados pueden volverse salvajes, como es el caso de la polio, que ha habido algunos casos en los cuales por una mala aplicación de la vacuna de polio oral, que no está conservada en las condiciones adecuadas, nos puede provocar una polio por mala aplicación de la vacuna. De hecho, si me lo permiten, ya existiendo la polio intramuscular, la IPV, no entiendo por qué las instituciones públicas se empeñan en seguir vacunando con polio oral, cuando sabemos que esa vacuna se puede volver salvaje. Y es una incoherencia, la verdad, que la sigan aplicando y uno de las situaciones por las cuales se puede aplicar esa vacuna es que tengan por lo menos una o dos dosis de la polio parenteral. Entonces no entiendo por qué quieren seguir aplicando polio oral, si están muy claros con eso. Si ya está protegido con polio parenteral, ¿para qué le seguimos poniendo polio oral? Ahí se los dejo de tarea. Las vacunas que nunca deben de congelarse son la DPT, la de tétanos, difteria tétanos, hepatitis B y hemófilos influenza. Hepatitis B y hemófilos influenza forman parte de la pentavalente, hexavalente y tetravalente. Entonces sabemos que esas vacunas no deben de exponerse a bajas temperaturas. Hay vacunas que se pueden congelar, como las de virus inactivos, pero cuando se descongelen no se pueden volver a congelar y se deben de descongelar a temperatura ambiente. No la pongan cerca de una estufa o de alguna fuente de calor para descongelarla. Solita debe de descongelarse. Las vacunas deben de estar rodeadas de paquetes de hielo. En los vehículos, cuando se transporte la vacuna, debe de mantenerse el recipiente a la sombra y cerrado. Las vacunas bacterianas y toxoides pueden dañarse a bajas temperaturas. Se inactivan y ya no sirven, es como ponerles agua. Los paquetes fríos sacados del congelador e introducidos al termo pueden congelar las vacunas, pero para eso vamos a tener nuestro termómetro para saber
si la temperatura es adecuada o no. Cuando pidamos vacunas y al recibirlas, se debe de verificar que los paquetes fríos contengan hielo, que ningún frasco de vacunas esté congelado, que los frascos tengan sus etiquetas correspondientes, que ningún frasco de vacuna o de disolvente esté roto, la cantidad de vacunas recibida es la solicitada, que la temperatura sea la idónea, que ya dijimos que es entre 2 y 8 grados centígrados. Y muy importante, compañeros médicos, si nosotros escogimos esta profesión es para no dañar a nuestros pacientes. Una cosa es que queramos cuidarles el bolsillo y otra cosa es dañarlos aceptando vacunas de dudosa procedencia. Que si una vacuna de neumococo está por arriba de los 1,000 pesos, 1,500 pesos mexicanos, ¿hay alguna razón para dar esa vacuna en menos de 500 pesos? Sí, la razón es esta, que aceptan vacunas de dudosa procedencia, que pueden estar rellenadas de agua o incluso se extraen de las instituciones públicas en la bolsa del pantalón, en la mochila, no llevan termo, porque si no, el vigilante no se las deja sacar. Entonces, en el trayecto, en lo que llegan a ofrecérselas a ustedes, esa vacuna ya no sirve. Y ahí sí estamos dañando a nuestro paciente. Y uno de los preceptos médicos más importantes es no dañar. La vacuna tiene un costo de producción, por lo cual hay que aceptarlo, hay que pagarlo. Esa vacuna no se produce en países latinos, se produce en Bélgica, en Estados Unidos y en Francia, que son las más importantes. Aquí en México sí hay una productora de vacunas, pero nada más se maneja aquí lo que es la BCG o la de la tuberculosis. Entonces, por favor, no dañemos a nuestro paciente, no aceptemos ese tipo de vacunas. Podemos efectuar una prueba de congelación. ¿Y cómo? Se toma un frasco de vacuna que ya ha sido congelado previamente, tomar otro frasco de vacuna que no se haya expuesto a bajas temperaturas, se agitan ambos frascos y se dejan reposar. Y los cambios de color del líquido y la consistencia nos van a permitir determinar si la vacuna ha estado expuesta a bajas temperaturas. Y ahí recuerden, se pueden congelar las de virus inactivos, pero una vez congeladas y posteriormente descongeladas ya no se pueden volver a congelar. La comparación entre un frasco no congelado y un frasco congelado de vacunas. En el frasco no congelado, el líquido se muestra uniforme y de un color blanquecino denso. En el frasco congelado, el contenido aparece menos denso y con partículas agregadas. Después de los 20 minutos, el frasco no congelado comienza a aclararse en la parte superior con un sedimento blanquecino uniforme. En el frasco congelado, presenta sedimento grueso en el fondo y la solución restante es transparente. El frasco no congelado se puede usar, el frasco no congelado no se puede usar.
es como no ponerles nada. El sedimento es el virus o la bacteria y no entra en la jeringa. Entonces en el momento de aplicarla estamos aplicando por agua. Entonces hay que verificar que se aplique la vacuna con todo y las bacterias o virus que contenga, no nada más el agua, no nada más el diluyente. Hay frascos que tienen multidosis, como BCG, como la de la influenza, como la de sarampión y rubiola. Lo que hay que verificar en este tipo de vacunas es que no haya pasado la fecha de caducidad, que las vacunas cumplan con la cadena de frío, que no se haya sumergido en agua el tapón de hule del frasco de la vacuna, que se hayan empleado técnicas asépticas para extraer todas las dosis, que sea una vacuna por cada aplicación. No vayan a vacunar a todos los pacientes con una sola jeringa. La vacuna de BCG dura 8 horas una vez abierto el frasco. La de sarampión y rubiola dura 24 horas, al igual que la de la influenza. La de TD dura 8 días. La de polio oral, mejor ni les digo, porque para mi muy particular punto de vista, esa vacuna ya debe de haber salido del mercado. Quitamos otros medicamentos del mercado porque son cardiotóxicos, y que nos puede provocar un síndrome de neurona motora inferior, no lo queremos quitar. ¿No es una incoherencia? Ahí se los dejo de tarea. Y por ellos, por los niños que tienen todo un futuro por delante, mucho éxito en la aplicación de vacunas. El día de mañana se los van a agradecer. Y a los pacientes o clientes, vacunen a sus hijos. Les van a salvar la vida. Van a disminuir el ingreso hospitalario por alguna enfermedad prevenible de vacunación. La verdad es muy triste que la gente se dé cuenta lo mucho que le hubiera hecho la vacuna aplicada en su momento, y después están batallando con su hijo que no le pusieron la vacuna porque ya tiene dañado el pulmón, porque tiene una meningitis. De hecho, me tocó con un paciente antes de que fuera gratuita la vacuna de neumococo. Yo he vacunado, y de hecho yo no tengo conflicto de intereses, y si les puedo mencionar los laboratorios fabricantes de vacunas. De Bélgica es GlaxoSmithKline, de Estados Unidos Merck Sharp & Dohme, de Francia Sanofi Aventis, de México Birmex. Y ahorita que hay un convenio con esos laboratorios
Y ya prácticamente todas las vacunas las tiene el centro de salud. Y son gratuitas. Antes, que no eran gratuitas, a la gente se le hacía muy caro pagar 1,500 pesos por una vacuna de neumococo. Iba a ver un paciente de 10 años que había tenido un neumococo cuando tenía como 1 año de edad. Ya existía la vacuna de neumococo, nada más que no era gratuita. Y tenía una secuela de meningitis, tenía retraso mental y retraso psicomotor. Y todo porque la mamá no le puso la vacuna de neumococo. Aunque haya tenido el médico que se le haya ofrecido, aunque yo se la ofrecí y nunca aceptó la vacuna, después se dio una arrepentida de su vida, porque esa vacuna pudo salvarlo. Y es triste saber que si ya tenemos los recursos, no los tomemos en cuenta, no los apliquemos. Entonces ahorita que es gratuita la vacunación en México, vacunen a sus hijos, por favor. No tengan miedo por influenza, por neumococo, por rotavirus. La persona que les voy a aplicar vacunas es porque está capacitada y puede decirle cuándo y no aplicar la vacuna. La única contraindicación absoluta para no vacunar es fiebre. La contraindicación absoluta para no vacunar rotavirus es que sea mayor de 8 meses o de 6 meses en el caso de Rotarix y de Rotatex, 8 meses. Entonces, por favor, vacunen a sus hijos, evítenle un sufrimiento innecesario. Gracias por escucharme. Que estén muy bien.